El 22 de mayo del año 1381 nació Rita cuando sus padres, Antonio y Amata, ya estaban en edad avanzada. Curiosamente, esta región ha sido cuna de grandes santos de la Iglesia: San Francisco, Santa Clara, San Benito, Santa Rita y Santa Escolástica, entre muchos otros. Cerca del pueblito de Casia, a unas 40 millas de Asís, se encuentra la casa natal de Santa Rita. Cuenta la leyenda que en una ocasión sus padres vieron cómo unas abejas se acercaban a la niña y pensaron que los insectos la atacarían. Pero lo que estaba sucediendo es que las abejas estaban libando la miel de los labios de la pequeña. La tradición dice que más tarde estas abejas la acompañaron al convento donde ingresó. Ella siempre fue una niña muy obediente, y esto le llevó en todo a buscar la voluntad de Dios. Ella quería ser religiosa, pero sus padres, que ya eran ancianos, estaban preocupados del futuro de su hija, y por eso sus padres querían que se casara, y le escogieron como marido a Paolo Ferdinando. Sin estar de acuerdo con sus padres y aún en contra de su voluntad, Rita obedeció. Desde el principio su matrimonio se convirtió en un infierno, porque su marido resultó ser, como se dice, borracho, parrandero y jugador. Y no solo eso, sino que además abusaba de ella, la golpeaba, y esto le traían para Rita muchos sufrimientos y humillaciones. Esto la impulsó a buscar en la oración a Jesucristo, y fortalecida con la oración de Jesucristo, aceptó todos sus sufrimientos y rezaba con insistencia por la conversión de su marido. De este matrimonio nacieron dos hijos gemelos que, a pesar de la educación que les dio Santa Rita, tenían el mismo carácter fuerte, violento de su padre. Después de 20 años de este matrimonio difícil y lleno de sufrimientos y humillaciones, un día Paolo regresó antes de lo inesperado a la casa y se encontró a Rita en su cuarto dándose azotes en la espalda. Aquello fue una impresión muy fuerte para Paolo y fue el inicio de su conversión. Así, poco a poco, con las oraciones, con el ejemplo, con las buenas palabras, Paolo se convirtió y empezó a llevar una vida siguiendo la voluntad de Dios y haciendo obras de caridad. Una noche, Rita rezaba angustiada esperando la llegada de su marido. Pablo ya había dejado su vida de disipación y juergas. Por esa razón, Rita tenía un mal presentimiento con la tardanza de su marido aquella noche. Su vida pasada le había acarreado muchos enemigos a Pablo Ferdinando, y aquella noche uno de tantos resentidos había cobrado venganza, dejándolo apuñalado en las calles desoladas de Casia. Los dos hermanos gemelos prometieron vengar la sangre de su padre. Santa Rita, por más que trató de persuadirlos de que perdonaran al asesino, ellos no querían. Entonces hizo una extraña petición a Dios: Señor, prefiero que te los lleves a que cometan ese crimen. Prefirió quedarse sola, viuda, abandonada, que perder el alma de sus hijos. Cuando Rita se encontró viuda y sin hijos en este mundo, entonces decidió cumplir lo que más anhelaba su corazón: entregarse a la vida religiosa. Se dirigió al convento de las monjas agustinas y pidió que la admitieran, pero aquellas monjas no quisieron admitirla, en primer lugar porque había estado casada, y también porque la muerte de su marido había sido un poco sospechosa. Entonces Rita usó el arma que ella tenía, la oración y la confianza en Jesucristo,
y fue cuando ocurrió un hecho totalmente extraordinario. Estando en un profundo sueño, escuchó que la llamaban: Rita, Rita, Rita. Ella se levantó, abrió la puerta y se encontró con los santos de los que ella desde niña había sido muy devota: San Agustín, San Nicolás y San Juan Bautista. Entonces, como si todo fuera un sueño, empezó a seguirlos por la calle del pueblo hasta llegar al convento en Casia de las monjas agustinas. Y como si fuera un éxtasis, de repente se encontró adentro del convento. Cuando las monjas se dieron cuenta de aquel suceso y comprobaron que las puertas del convento estaban cerradas, no pudieron ya rechazar a Santa Rita, y en 1417 hizo sus votos perpetuos, y en ese convento de las Agustinas permaneció los 40 años restantes de su vida. Este es el convento donde Santa Rita pasó 40 años de su vida. Durante los primeros años fue puesta a prueba por sus superioras, pero también por Cristo. Santa Rita no tenía mucha cultura, no sabía leer ni escribir. Sin embargo, el crucifijo fue el libro donde aprendió todo de Jesucristo, de su pasión, de sus llagas, del camino del Calvario. Y nuestro Señor le concedió una llaga dolorosa. Normalmente estas llagas, en el caso de la mayoría de los santos, suelen desprender un perfume aromático, hermoso. Sin embargo, en el caso de Santa Rita, era una llaga purulenta que desprendía un hedor horrible, y por eso las religiosas ni siquiera ellas mismas se acercaban a ella, y fue confinada a la parte del fondo del convento. Ahí, en ese cuarto, abandonada de todos, pero aceptando la voluntad de Dios, pasó el resto de su vida. Sin embargo, ese cuarto tenía una ventana donde la gente de todo el pueblo se acercaba a pedirle, a invocarle, para que les ayudara en sus muchas necesidades. Y por los muchos milagros que concedió y tantas gracias que Dios concedió a las almas a través de su oración, Santa Rita es llamada la abogada de las causas imposibles. A un lado del monasterio se construyó un hermoso santuario dedicado a la veneración de la hija predilecta de Casia. Es un hermoso edificio que hace perfecta armonía con la arquitectura del pintoresco pueblo italiano. Durante todo el año, miles de peregrinos vienen a pedir la intercesión de la santa para sus casos difíciles y desesperados, como ya lo hacían los contemporáneos de Rita cuando la visitaban en el monasterio. La devoción de los fieles los hace recorrer largas distancias confiados en que la intercesión de Rita les arrancará las gracias que necesitan de Dios nuestro Señor. Entrar al santuario tiene un impacto muy particular. La hermosa iglesia está decorada con coloridos frescos que elevan el espíritu. En la cúpula central se ve la figura de Rita subiendo a la gloria del Padre Celestial. En efecto, el alma de Rita está en la casa del Padre Eterno, pero su cuerpo incorrupto ha quedado como testigo de las maravillas que puede hacer el Señor con sus hijos predilectos. En una de las capillas laterales se encuentra la urna de cristal con su cuerpo incorrupto. La historia de Santa Rita, más que nada, nos tiene que llevar a la vivencia de esas virtudes. Muchas veces nos quejamos de que nuestra vida no es fácil. La vida de Santa Rita no fue nada fácil. Primero, aceptar ese matrimonio que ella no quería,
un matrimonio que la hizo profundamente infeliz, pero que ella aceptó, resignada, porque sabía que era la voluntad de Dios. Después, el hecho de que sus hijos no querían convertirse. Muchas veces nosotros nos podemos considerar malos padres porque nuestros hijos no nos hacen caso. Bueno, pues Santa Rita tuvo el mismo problema. Sus hijos no querían convertirse, querían vengar la sangre de su padre. Sin embargo, todo lo logró reflexionando en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su único libro, reflexionando en esa vida de nuestro Señor, y en la oración de ahí sacó fuerza y fortaleza para superar todas las dificultades, para lograr la conversión de su marido y de sus hijos. Esa sola lección bastaría para que valiera la pena haber hecho este documental. Santa Rita murió en 1457 y en el momento de su muerte la llaga purulenta desapareció y se convirtió en un rubí rojo. Esto nos tiene que recordar a todos nosotros que el sufrimiento no es nada más por sufrir, no es un deporte para el cristiano, sino porque nosotros verdaderamente esperamos la corona, la victoria que Dios nos va a dar. Y precisamente el letrero que está encima de su urna dice eso. Dios le concedió la corona de la victoria, por haber sido fiel toda su vida, por haber sido obediente y por haberse agarrado con fuerza de la oración y del sacrificio. Ahí está su cuerpo incorrupto, ese cuerpo que es testimonio ahora de paz y serenidad, que es un anuncio también de lo que Dios nos concede a todos los cristianos si perseveramos en la lucha hasta la muerte. Paz, serenidad y victoria.